use. Hey, vamos a hablar de algo que ya sabes. Ya vimos el verbo to be y ya no hay ningún problema, ¿verdad? Claro. I assuming. Okay, so let's talk about this. Oh, sorry. I'm gonna separate this. Just give me a second. Something like that. I need to do it. We, they, and also the you. Okay, and this is the plural. And this is the singular. Okay. Aquí vamos a ver algo. Vamos a ver dos cosas con este tema. Que primero que nada va a ser el sujeto, ¿no? Eso se le conoce como... Tienen dos formas de usarse. Quiero mencionarte eso. ¿Ok? La primera es como subject. Subject. ¿Ok? Y la otra es como noun. Son dos formas. Es tanto sujeto y sustantivo. ¿Ok? Okay. Recordemos que ¿cuándo es el subject? Vamos a empezar con eso. Subject. Cuando hablamos de subject, nos referimos al sujeto. ¿Ok? ¿Qué es el sujeto? Bueno, en español entendemos, por ejemplo, una oración como que se puede usar sin el sujeto. Por ejemplo, si yo digo como, no estoy diciendo yo como, ¿verdad? Pero se Claro. entiende que estoy hablando de mí. O si digo Ujú. comes, no estoy diciendo tú comes, pero entiendo que estoy hablando de ti. ¿Sí? Ajá. Ahora, por ejemplo, si yo digo él come, o si digo come, también entiendo de quién habla, que es una persona que no es ni tú ni yo, puede ser él, o puede ser ella, o puede ser lo que sea, ¿verdad? Ahora, en Claro. español sí podemos hacer esto. Por ejemplo, I eat, ¿no? Vamos a ponerlo en Ujú. español. Yo como, o simplemente puedo poner como, ¿sí? En inglés no se Ujú. puede hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestros verbos vienen estructurados de una manera. Por ejemplo, si usáramos un verbo en inglés, tendríamos que usar el verbo to eat, ¿no? Y ahora, Ujú. mi regla me va diciendo que cuando yo uso esta clase de verbos, tengo que eliminar al momento de hablar esto, ¿no? Es decir, solo me queda el verbo eat. Ahora, It. ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, sí puedo decir I eat, ajá, pero no puedo decir nada más eat. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo quién y qué hace. Y aquí solo me está diciendo una acción. Ajá. Y es una acción, recordemos, por ejemplo, que en español nuestro verbo es comer. ¿Ok? Y por esta terminación la podemos conjugar, porque puedo decir yo como, tú comes, él come, ella come, o simplemente puedo decir como, come, comemos, etcétera, ¿no? Y si te das cuenta, en este caso, estas terminaciones nos ayudan a entender el verbo, ¿verdad? Ahora, en inglés no funciona así. Si te das cuenta, el verbo es el mismo, ¿sí? ¿Qué me quiere decir todo esto? Bueno, lo que me quiere decir es lo que... Ay, sorry. What? Lo que me quiere decir este verbo o esta regla es que no puedo eliminar el sujeto y decir y usar el verbo tal cual, ¿no? Y eso es ahora a donde yo quiero llegar. No sé si hasta aquí está claro. No, está bien. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna Yeah. duda? ¿Algo? ¿Something? ¿No? No, I Ok. don't know. Bueno, entonces ahorita es a lo que quería llegar. Que mira, vamos a volver. En este caso habíamos dicho que es subject. Subject y noun, ¿no? Y vamos a volver a Ujú. lo mismo. Voy a volver a escribir los sujetos, nomás para que nos queden I, you, estos los escribo juntos. He, she, it, we,
they and you. Ujú. Y bueno, ya no voy a escribir, sabemos que uno es para plural, pero no es para singular, y el otro es para plural. Que en realidad no cambia mucho, pero es importante que sepamos que son los mismos, ¿no? Ahora, cuando digo sujeto, me refiero, por ejemplo, a esta expresión. I play soccer, por ejemplo. ¿Ok? Ujú. Yo juego fútbol y aquí esto funciona como sujeto. Ajá. Ahora, I was with... Generalmente lo podemos encontrar como her, pero en algunos casos lo vamos a encontrar como she, depende de quién hable, ¿no? Entonces, acá está funcionando tanto como sujeto, tanto como sustantivo. ¿Okay? Estaba con ella, ¿no? Ahora, Ok. no vamos a entrar tanto en esto porque esto no es de lo que vamos a hablar tal cual, pero quiero que tengas una idea de cómo puede funcionar estos, what? De cómo podría funcionar este, esta expresión, ¿no? Y ahorita vamos a, what? Ok. Vamos a borrar esto. Ok. Em, ok, listo. Ahora, ¿cómo funciona esto y por qué lo estamos hablando de esta manera? Bueno, recordemos que, por ejemplo, cuando hablamos de un verbo, ya sea un verbo regular como por ejemplo play, o un verbo irregular como por ejemplo el verbo eat, van a entrar siempre con la misma expresión, que va a ser, perdón, con el mismo, con una palabra que siempre va a estar presente, que es el to, ¿no? Ahora, como te repetía, por ejemplo, si usamos el verbo tal cual como eat, no me dice quién. Ajá. Por lo tanto, ahí es donde entra la función del sujeto. Es decir, aquí puedo decir, por ejemplo, I eat, you, I'm sorry, you eat, he, she, or it eats, we eat, we eat, they eat, and you eat, ¿no? Si nos damos cuenta, a diferencia del español, en todos los sujetos es el mismo verbo, ¿sí? Es la misma conjugación, no se le agrega nada. Por lo tanto, aquí es importante que se use siempre el sujeto al momento de hablar una oración. Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puedo decir, she eats, I don't know, she eats a cheese, por ejemplo. Ella come un queso, ¿no? Ahora, si digo simplemente, y aquí también entra lo mismo, it's a cheese. ¿Quién? No me dice si él, ella o eso. Por lo tanto, en estas oraciones, esta está bien, pero esta está mal, ¿sale? Ese es el sentido de la oración. No sé si está claro hasta acá. Súper. Sí, sí, Ok, sí. bueno, este es importante que lo sepamos porque siempre lo vamos a estar teniendo muy en cuenta. De esto sí no te vas a olvidar, siempre va a ir el sujeto, ¿sale? Ahora, Ok. existen ciertas expresiones. Can I erase that? ¿Puedo borrar esto? Yes. Thank you. Ok, existen ciertas expresiones donde no van a llevar el sujeto, pero son órdenes, ¿sale? También existen esas expresiones y justamente no llevan el sujeto porque son órdenes. Por ejemplo, close the door. Ok. Okay? Close the door. Shut up. Be quiet. Okay? Sit down. Um, take care. Be careful. Uh, stay down.
chill out, también, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay expresiones que todos son órdenes, pero también depende de la forma en que se diga, va a ser como una expresión o una orden como muy directa, o quizá pueda ser como una sugerencia, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, close the door, que sería cierra la puerta. ¿Por qué este no lleva sujeto? ¿A quién le está diciendo cierra la puerta? No, generalmente esta clase de Sí, oraciones. ¿no? Eh, eh, Te traste, perdón, no te escuché. ¿Decías algo? sí, perdón, perdón. Creo que sí, es internet está fallando, pero pues sí, te decía que es ¿a quién le está diciendo? Pues a la segunda persona, ¿no? Ujú, exacto, y justamente siempre esa clase de oraciones son dirigidas directamente con quien estamos hablando. Ajá, que en este caso, si yo digo close the door, te lo estoy diciendo a ti. Si tú me dices shut up, me lo estás diciendo a mí, ¿no? No hay como que un tercero. Por eso justamente nos llevan las personas, Claro. porque son órdenes directas. Incluso estas órdenes pueden ir a los grupos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que somos 6 personas, ¿no? Y les digo, Ujú. close the door. Podría ser como cierren la puerta. Es muy general también. No estoy señalando como específicamente tú, pero estoy diciendo cierren, cualquiera de ustedes, ¿no? Por eso es que son órdenes muy indirectas. Ujú. Que eso todavía no lo vamos a ver como ahorita. Vamos a tener un espacio especial para eso, yo creo que la siguiente semana. Pero bueno, te explico entonces cómo funcionan esas oraciones, ya que estamos aquí. Close the door, pues es cierra la puerta, ¿no? Pero ¿qué significa shut up? ¿Ya has escuchado esta oración? Es, sí, es cállate, Exacto, cállate. Y es una oración muy agresiva. Entonces, ¿no? generalmente, Ujú. no te recomiendo usar shut up, pero te recomiendo usar be quiet, que es como guarda silencio o cállate, pero de una forma más formal. Educada, ajá. Ujú. Exacto. Como decir, be quiet, please, silencio, por favor. En lugar de decir, shut up, que también eso va como muy gritado. En este caso, be quiet sería más como, ok, tranquilo, ¿no? O silencio, por favor. También la otra expresión, esta ya la hemos escuchado mucho desde la secundaria, que es sit down, ¿no? Que Sí, es señora. siéntate, ¿no? Ahora, Siéntate. Mm. cuando hablamos de esta clase de oraciones, generalmente pensamos que son puras órdenes, ¿no? Ujú. Pero no es así, porque también hay expresiones que son como para muy personales, como por ejemplo, take care, ¿ok? En ese caso, esa expresión take care es una expresión muy, muy de cariño, que es cuídate, ¿no? O por ejemplo, le puedes decir a tus familiares, take care, es como cuídate, ajá. O sea, a tu novia, pues decir, take care, see you later, ¿no? Nos vemos después, cuídate. Ah, lo mismo con la expresión be careful, que sería como con cuidado, ¿no? Be careful. Es como, esto puede ser tanto como algo, digamos, amable, o igual puede ser Ok. como una amenaza, ¿no? Be careful, Ok. cuidado. O be careful. Ajá. La Ok. otra es como la dualidad de esta oración, ¿no? Es o muy agresivo Ujú. o muy de cariño. Muy, ajá. ¿Ah? Ok. La otra expresión que también podemos hablar es la de stay down, ¿no? Stay down es Ujú. como siéntate o permanece sentado, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás en una junta y de repente alguien se quiere parar y alguien dice, ok, stay down, ¿no? Como quieto. Esa es como más la idea de stay Ya. down, como quédate en tu lugar, pero quédate quieto. Ujú. Y la otra expresión también que es que no precisamente es algo agresivo, sino que es más como un consejo como chill out, ¿no? Como relájate, ¿no? O cálmate. Chill out, ¿no? Chill, man, chill out, ¿no? Esa es la expresión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Any questions so far? I don't have a question. Okay, pretty cool.
Ok, otra forma que puedes decir no tengo ninguna pregunta es Ujú. I have no question. I have no question. ¿No? Okay. Esa es la expresión, I have no question. I ¿No? have no question. Okay. But let's state a fact. Vamos a hablar de esto que seguimos hablando del subject. Ok, cuando hablamos de subject, vamos a hablar de esto de tres maneras, ¿no? Para empezar, lo vamos a ir dividiendo por sujetos. Tenemos el primero, que es el rey de los, bueno, que es la primera persona, que simplemente es el sorry, what? Que en este caso es el I, ¿no? Un consejo que te doy es que este sujeto lo escribas siempre en mayúsculas, no importa si está al inicio, en medio o al final, ¿sale? Siempre va en Okay. mayúsculas. Este es uno de los pocos que va, bueno, es el único que siempre va en mayúsculas. Ahora, Ujú. el siguiente, pues vamos a poner aquí el you, lo vamos a poner de otro color, ¿no? Y ya dijimos que en este caso, pues es el singular, ¿ok? Ujú. Ah, tenemos la otra expresión que vendría siendo, bueno, tenemos, mejor dicho, los otros sujetos, que son las terceras personas, que viene siendo el he, el she y el it, ¿no? Que esas son Ujú. las terceras personas. Y esto, pues, Ujú. siempre va a ser tercera persona. Ahorita lo vamos a dividir, por eso se ponen de colores. Lo otro que tenemos es el plural, ¿no? Que sería el we, que vendría siendo nosotros. Ujú. Ahorita lo repasamos. Tenemos el we. Ujú. También tenemos en Sí. el otro caso, tenemos el they, muy bien. Ajá. En ese caso vamos a cambiarlo de color. Vamos a ponerlo con... Hold on, dame un segundo. Okay, I'm gonna do something. Sí. Vamos a hacer algo. This one is from red. Ajá. Te lo voy a poner casi de los mismos colores porque existe cierta similitud que ahorita vamos a Okay. checar. Ok, el you, which is the plural, and also we have the, in this case we have the they. Ok, entonces vamos a notar un pequeño patrón, ¿vale? Cuando hablamos del I y del we, lo vamos a conocer como la primera persona, ¿sale? Ujú. Esto se le va a conocer como the first, vamos a cambiarle de color. Just that. First singular person. La primera persona del singular, ¿sale? Okay. Y el we va a ser the first plural people, ¿ok? Okay. Las personas la primera persona, no, the person también lo vamos a poner. La primera persona del plural, ¿sale? Okay. Esto es primera persona del plural y primera persona del singular. Ujú. En el caso del you, no sé si voy muy rápido, si no me dices. No, no te preocupes. ¿Ok? En el caso del you, pues vamos a hablar de second singular person, ¿no? La segunda persona del singular. Ujú. Y lo mismo para el you, pero en este caso igual, second person of the plural. Mm. La segunda persona del plural. Ahora, parece un poquito absurdo que estemos repitiendo lo mismo porque es el mismo verbo, perdón, es el mismo sujeto, pero nada más para que nos quede esta idea de que hay dos, ¿no? Ujú. Ahora, tenemos un caso especial, que en este caso es el he, she y el it, ¿no? Ujú. Estos tres se le conocen como las terceras personas. Entonces vamos a comenzar third singular person, la tercera persona del singular, ¿sale? Ujú. Y en este caso, el they vendría siendo the third plural person. Vendría siendo la tercera persona del plural.
¿Vale? Y entonces vas a decir, ¿para qué funciona tanto esto? ¿No? Bueno, como vimos al inicio, recordemos que los verbos por sí solos no se entienden tal cual. Ajá. Por ejemplo, si ponemos vamos a poner un verbo que sería drink, ¿no? Como de beber, ¿no? Por ejemplo, si solo pongo drink, no se entiende porque no me dice quién. Ajá. Ahora, si yo digo, por ejemplo, en este caso, I drink, ya se entiende quién está o quién va a beber. Ajá. Ahora, esta es como que la idea muy, muy ambigua porque siempre tiene que llevar un complemento. Por ejemplo, I drink water, ¿no? Yo tomo Ajá, agua. sí. Si lo usáramos con la segunda persona, pues sería you drink water, ¿no? Tú bebes agua. Esa es como la segunda persona. En el caso de la tercera persona, existe una forma muy peculiar que nos dice que a veces se le agrega S, o a veces solo se le agrega S, o otras veces se le agrega OS, ¿no? Sí. No, perdón, solo se le agrega estos dos. Ya te explico después lo siguiente, ¿no? Con estos dos vamos a quedar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo I drink, podríamos poner she drinks water, ¿no? Puede ser he, she, or it drinks water. Podría ser he drinks, she drinks, it drinks, ¿no? Eso es Ok, en el caso de las terceras personas. Cuando volvemos ok. al plural, otra vez, simplemente sería we drink water, ¿no? Nosotros bebemos agua, ¿sí? Esa es la idea. Ok. En la segunda persona, que vendría siendo el you, y esto es muy contextual, ¿no? Por ejemplo, you drink water. Por ejemplo, si yo dijera you drink water, y si estamos nosotros dos, pues sabes que te habla a ti, ¿no? Pero si digo you Claro. drink water y hay más de 6 personas o 7 o las que sean, pues saben que me estoy refiriendo a todas ellas. Entonces sería tú si estamos hablando así de 2 personas y ustedes cuando haya más de 2 personas, ¿no? Con 3 personas ya se usa el ustedes, no importa. Ujú. Claro. Ok, y la tercera persona, pues se vendría siendo ellos, ¿no? They drink water. Very. Ujú. Hasta aquí, Ok. ¿alguna pregunta? No, I have a question. You have no question. Okay, Así. very nice. I Cool, don't. I cool. have. Okay, so just give me a second. I'm gonna